Muchas gracias por la invitación que me han hecho para participar en este Congreso Eucarístico Nacional. Don Emilio, organizador de este Congreso, don Gustavo, que nos recibe como anfitrión, y por supuesto, Monseñor Marini, Piero Marini, que nos honra con su presencia, señores obispos, público todo. La Iglesia Misionera Sinodal. Me propongo hablar de la Iglesia desde su identidad, su misión, el progreso hacia la sinodalidad. La Iglesia ha tenido un momento de cambio profundo desde hace un poco más de 50 años, con la culminación del Concilio Vaticano II. Es muy significativo que el primer impacto del concilio se haya dado en la celebración de la fe, con las reformas litúrgicas, porque ello exigió una transformación de la mentalidad y las costumbres de toda la Iglesia, fieles y pastores, ya que no solo se trató de dejar de lado el latín para expresarnos en la propia lengua, sino en la concepción teológica misma de la liturgia y del papel de toda la comunidad. En aquel momento pasamos del ritualismo, de la celebración, para hacer de la Eucaristía un verdadero encuentro, una verdadera experiencia de Cristo y de Dios. Un encuentro personal y eclesial con la palabra y la presencia sacramental de Jesucristo. Pasamos pues de una comunidad contemplativa, de una pasiva, para ser una comunidad participativa y propositiva. En el camino se han ido transformando las diferentes estructuras, como la parroquia, las curias, los seminarios, las casas de formación y especialmente los movimientos laicales. Junto a ello, por supuesto, la orientación teológica. En la vanguardia de estos cambios, debemos considerar siempre a quien ha sido el obispo de Roma en el ejercicio de su ministerio. Se ha convertido en el camino del tiempo, en la expresión y en la renovación misma. Debemos señalar en primer lugar al profeta de nuestro tiempo, Juan 23, al más creativo, Pablo VI, al gran protagonista y admirado en el mundo entero, Juan Pablo II, al teólogo y sabio Benedicto XVI y al más sorprendente y cuestionador por su autenticidad, el Papa Francisco. Han sido más de 50 años de cambios constantes, junto a grandes expresiones también de crisis al interior de la Iglesia, ya sea en la vida religiosa como en la propia identidad cristiana católica de los fieles. No dudo en señalar a este concilio como uno de los más importantes y trascendentes de toda la historia de la Iglesia hasta el momento en que nos encontramos. El concilio ha tenido dos propósitos fundamentales: regresar a las fuentes de la vida cristiana y actualizar la misión de la Iglesia en el mundo. Dicho de otra manera, se ha buscado actualizar, modernizar, poner al día a la Iglesia para estar a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, regresando a lo más genuino, a lo más original de ella misma. No se trata entonces de inventar una nueva Iglesia o querer cambiarla de acuerdo a las ideologías de nuestra época, sino de recuperar lo más propio, ir hasta sus raíces más profundas
llegar hasta el querigma inicial para seguir siendo lo que Jesucristo ha querido de ella para todos los tiempos. Uno de los teólogos más importantes de aquel momento, Karl Rahner, ha dicho que se trataba del concilio de la Iglesia sobre la Iglesia. Por ello, sin duda, el texto más importante es la Constitución dogmática Lumen Gentium, desde donde deben entenderse todos los demás documentos. Lo primero que redescubre la Iglesia es su más auténtica identidad. No es una estructura para sí misma, sino una realidad histórica y social para los demás. Está al servicio del reino de Dios, que es el reino de Cristo. No es una institución humana en medio de muchas otras, sino una realidad trascendente en las manos de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo para la salvación del mundo entero. Por ello se define en el Vaticano II como sacramento universal de salvación. Es decir, es en Cristo como un sacramento, un signo, un instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia es el instrumento con el que continúa en la historia la acción y la salvación de Jesucristo. Se trata de una de las expresiones más novedosas, más notables del concilio para señalar la razón de ser de la Iglesia. Pero, ¿de qué Iglesia estamos hablando? Cuando decimos que es sacramento universal de salvación, ¿a quién o a quiénes nos referimos? La respuesta del concilio es muy clara. La Iglesia es el pueblo de Dios formado por todos los bautizados que participan de la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. Se trata de una verdadera paradoja, porque este pueblo que está marcado por la limitación humana conlleva también la realidad de pecado, la realidad de escándalo, y además parece solo una pequeña comunidad en medio de la sociedad. Sin embargo, es el mismo que Cristo asume como instrumento de redención universal y la envía al universo entero como luz del mundo y sal de la tierra. El concilio lleva hasta sus últimas consecuencias la afirmación de pueblo de Dios a partir del único bautismo, de tal forma que si bien en la Iglesia Católica subsiste plenamente la Iglesia de Cristo, porque conserva todos los elementos para la santificación y la unidad, especialmente la Eucaristía, sin embargo, los hermanos separados que participan del mismo bautismo trinitario, aunque no tengan todos los elementos de santificación, conservan una verdadera unión en el Espíritu Santo, por lo que también el mismo Espíritu se sirve de ellos como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. De aquí se desarrolla el espíritu ecuménico del concilio, de tal forma que frente a la división que experimentamos en nuestro tiempo, más que aumentar nuestras diferencias, debemos trabajar decididamente por la unidad. La Iglesia Católica se ha convertido en la principal protagonista en el camino de la unidad. El crecimiento de grupos evangélicos y pentecostales no católicos es un verdadero desafío para nosotros. Antes que pensar en la evangelización del mundo, está la enorme tarea de preparar y evangelizar a los propios fieles católicos. En realidad, la preocupación no está en cuántos somos, sino por qué nos dividimos,
afectando al pueblo de Dios que es la Iglesia. El tema de la división y la unidad merece toda una reflexión aparte. Baste señalar ahora lo que nos dice el concilio en el decreto sobre el ecumenismo. Esta división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y perjudica la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, definitivamente la división no es buena, nunca ha sido buena. Debemos atender a la oración de Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Iglesia es pues sacramento de salvación. Esta Iglesia, marcada por su pecado, señalada por su división. Y sin embargo, la Iglesia tiene un significado para toda la humanidad, en tanto que es portadora e instrumento de la salvación realizada por Cristo. Hay quienes han puesto en duda la universalidad salvífica de Jesucristo, diciendo que el Espíritu de Dios se puede manifestar de distintas formas, a través de personajes diferentes, por medios nuevos a lo largo de la historia. En nuestro contexto latinoamericano, para no ir muy lejos, se ha desarrollado recientemente la teología india, que algunos han querido llevar a un terreno radical, no a la reflexión de los pueblos indígenas, en donde se puede dar una perfecta simbiosis con el Evangelio, sino al terreno radical, diciendo que nuestras culturas originarias con su religiosidad ya conocían la divinidad y han sido afectadas por la forma en que se les anunció el Evangelio. Cada época, cada cultura, dicen algunos teólogos, tienen sus propias expresiones de Dios, sus propios caminos. Por tanto, para poder entablar un verdadero diálogo interreligioso, decía un controvertido teólogo inglés, debemos vivir una revolución teológica copernicana. Así como se creía que la tierra era el centro y todo giraba alrededor, llegó también el tiempo de dejar de pensar, decía este teólogo, de pensar que todo gira alrededor de Cristo, quien en realidad es solo un elemento más en torno a Dios. Movidos por esta mentalidad, hay quienes ya no hablan del Antiguo y Nuevo Testamento, sino del Primero y Segundo Testamento, dejando abierta la puerta a un tercero, a un cuarto, relativizando totalmente la experiencia de Jesucristo. Esta controversia en relación a Cristo ha afectado de manera directa también la consideración que se tiene sobre la Iglesia. Esos mismos teólogos han llegado a decir que lo más importante es Dios y no la Iglesia, olvidando que el reino está en construcción y la realidad plenamente histórica es la Iglesia. Es verdad que el reino de Dios ya ha comenzado con la presencia de Cristo, pero su realización es escatológica. Lo decía Santo Tomás de manera muy clara y sencilla: entre la sinagoga y el reino está la Iglesia. Entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de salvación escatológica está esta realidad social, histórica, espiritual del pueblo de Dios. La Iglesia entonces tiene una relación directa con la encarnación. La palabra de Dios se hizo carne, se hizo cultura, se hizo historia, se hizo realidad humana. Y esta presencia del Salvador y de la salvación para la humanidad entera, debemos afirmarlo con toda claridad, continúa en la Iglesia, que sigue siendo historia, manifestación, acontecimiento en medio de los siglos para la comunicación salvífica de Cristo, que nos ha dicho:
yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Como respuesta a todos estos cuestionamientos que se hacían, tenemos un documento magistral del Magisterio, proclamado en el contexto del jubileo del año 2000, la Declaración sobre la unidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia, que lleva como título Dominus Jesus. Se reafirma la proclamación de la fe en la Iglesia, que considera la divinidad de Jesucristo como Salvador universal, y a la Iglesia santa y pecadora, por la unción del Espíritu, como sacramento universal de salvación. La Iglesia misionera, desde el reencuentro de la Iglesia con su esencia y su propia identidad, de manera natural se desarrolla en el concilio la otra gran constitución, Gaudium et Spes, es decir, que la tarea de la Iglesia, la tarea que la Iglesia tiene hacia todo el mundo, entendiendo que la Iglesia no es para sí misma, es evangelizar. No puede quedarse en una contemplación ad intra, no puede quedarse en una autorreferencialidad, sino en una apertura dinámica, afectiva y efectiva hacia el mundo por evangelizar. El comienzo de Gaudium et Spes expresa de manera elocuente lo que la Iglesia se propone realizar: el gozo, la esperanza, la tristeza, la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos, son también gozo, esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Hay un texto de la Iglesia antigua que nos muestra en una frase todo lo que la Iglesia es y entiende de sí misma, y que el Vaticano II también ha retomado, un texto del discurso a Diogneto. Cuando los cristianos eran una minoría insignificante frente al paganismo imperante, y además cuando eran rechazados y perseguidos por el Imperio Romano, algo muchísimo más grave de lo que hoy estamos viviendo. Dice aquel documento de finales del siglo II, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. No hace falta detenernos demasiado en esta figura retórica para comprender la importancia que Jesucristo le ha dado a la Iglesia para el mundo. Un cuerpo sin alma es un cadáver que se corrompe. Un cuerpo con alma es un ser vivo, con pensamientos, sentimientos, experiencias y acciones. Nuestro mundo, sin la Iglesia, es una sociedad sin Cristo, una sociedad sin Dios, y por ello sin futuro y sin trascendencia. La Iglesia está destinada a permanecer hasta el fin de los tiempos, porque debe permanecer en medio de nuestra historia hasta que llegue a su plenitud en la parusía, con el retorno de Cristo al final de la historia. No estamos en medio del mundo para defendernos de los que se han alejado de Cristo. No estamos en medio del mundo para pelear con los que no siguen los caminos de Cristo. Estamos para comunicar sin reservas el Evangelio, sabiendo que lo que llevamos en vasijas de barro, es decir, en nuestra realidad humana, como decía San Pablo, es un tesoro, es la gracia de Dios para la salvación de todos. Y estamos convencidos de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hombres y mujeres, religiosos y laicos, pueblo entero de Dios, debe recuperar su auténtica identidad para vivir su misión. La naturaleza
y la esencia de la Iglesia es la misión. Nace en el envío de Jesucristo hacia el mundo. Es apostólica por sí misma. Nace con el don del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar el Evangelio. Cuando abandonamos la misión, dejamos de ser iglesia. Nos convertimos en un grupo más irrelevante en medio de la sociedad. Cuando nos desentendemos de la misión, somos como la luz que se oculta para no iluminar, como la sal que ha perdido su sabor y no sirve para nada. En nuestros días, la misión comienza en nuestro propio ambiente. La sociedad y la cultura tradicionalmente cristiana, la llamada cultura occidental, vive una fractura profunda en sus raíces religiosas. Podríamos detenernos en muchos análisis tratando de entender qué es lo que está pasando, por qué hemos llegado hasta este punto. Pero basta señalar 3 aspectos de relevancia, dentro de miles que podríamos recordar. En primer lugar está el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los 2 últimos siglos, que han llevado a una visión del mundo y del hombre que parece no coincidir con la visión de la revelación bíblica. Trataremos de hablar de este tema en el tema de los laicos. El otro aspecto no es un aspecto positivo, esperanzador, desarrollo de la ciencia y tecnología, sino la realización de guerras. Hay 2 guerras mundiales durante el siglo XX, donde podemos señalar en estas guerras como las más destructivas e inhumanas de la historia, realizadas entre países y sociedades aparentemente cristianas. Es casi inimaginable creer que en la Segunda Guerra Mundial, en 5 años se aniquilaron poco más de 55 millones de seres humanos. Lo menos que podemos decir es que nos encontramos ante el fracaso rotundo de la evangelización. Como tercer ejemplo está la descomposición social, la violencia criminal en Latinoamérica y desafortunadamente desde hace más de 25 años en nuestro país, por el crecimiento especialmente del narcotráfico y la drogadicción. Todo ello nos ha llevado primero al modernismo racionalista ateo y después al pesimismo posmoderno. ¿Cómo no ser pesimistas en un mundo donde aparentemente estábamos marcados por esperanza de la redención, donde un mundo ha destruido la vida y sigue destruyendo la vida, donde ya no se cree en nada ni en nadie, donde solo queda el agnosticismo relativista? El mundo entero sigue necesitado de evangelización. Quiero señalar solo un aspecto que debe definir la iglesia misionera: el espíritu misionero. Como parte de esta iglesia, todos, religiosas, religiosos, servidores de la iglesia, tenemos todos la necesidad de un cambio: el espíritu misionero. En primer lugar, lo que más importa es la actitud del creyente frente al drama del mundo moderno, es decir, frente al ateísmo, al relativismo o la violencia. Lo primero importante es la forma como comunicamos el Evangelio. Ante el enorme desgaste que ha tenido la Iglesia en los últimos decenios, en las controversias culturales y políticas en Europa y América, el gran documento de Aparecida de nuestros obispos latinoamericanos nos proponen cambiar de estrategia.
dejar la estrategia de la confrontación. ¿Para qué enfrentarnos con una cultura relativista, convenencieramente sorda y ciega? ¿Qué sentido tiene entablar una discusión de tú a tú ante quien al final hará lo que se le antoje sin escuchar y sin razonar? Terminamos mostrando un rostro amargo y estéril, con más ánimo de pelear que de convencer. Esto vale para toda Latinoamérica y por supuesto para México. El documento de Aparecida es muy enfático cuando nos pide como una nueva estrategia ser discípulos misioneros de Jesucristo, manifestando con nuestra vida y nuestras actitudes la alegría de la vida cristiana. Es decir, ser creyentes convencidos, tener nuestra actitud y nuestra vida, tener una actitud que expresa la misma oración de Jesús. Yo te bendigo, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. La propuesta de Aparecida se parece más al cántico de las criaturas de San Francisco que a la denuncia estridente de un profeta o a la descripción fría de la realidad presentada con datos y números por las investigaciones sociales. Se trata de contemplar la vida desde Cristo y proclamar la buena nueva en todas nuestras experiencias, en la familia, en el trabajo, en la ciencia, en el progreso. Más que quejarnos de nuestra cultura, demos testimonio en medio de ella del Evangelio. Voy a tomar algunas frases de Aparecida como muestra de esta actitud. No es enfrentamiento, sino es descubrir todo lo positivo. Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y semejanza. Alabamos a Dios por el don maravilloso de la vida y por quienes la honran, la respetan y la dignifican. Bendecimos al Padre por el don maravilloso de su Hijo Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. Proclamamos con alegría el valor de la familia en América Latina. Bendecimos a Dios por haber creado al ser humano, hombre y mujer. Alabamos a Dios por la belleza de la creación. Alabamos a Dios por quienes cultivan el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Decía uno de los primeros mártires cristianos, San Ignacio de Antioquía, que cuando el cristianismo es rechazado por el mundo o no es comprendido, lo que conviene realizar no es asunto de elocuencia, sino mostrar con grandeza de alma lo que llevamos en el corazón. Él mismo mostró, dando buen trato a quien los llevaban prisionero en medio de insultos y golpes, dando testimonio de fortaleza, su amor a la vida frente a la muerte inminente. Ante las circunstancias culturales adversas, hoy cuenta más el testimonio de la alegría y de la convicción cristiana que la discusión altisonante en los medios de comunicación. En sintonía con esta propuesta, el Papa Benedicto XVI nos invitaba a comunicar el Evangelio antes que con palabras, con el testimonio de la caridad, en aquella famosa encíclica Deus Caritas Est. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de asistencia social que pueden realizar otros, sino que pertenece a su naturaleza y es la manifestación de su propia esencia. Este espíritu de Aparecida ha sido propuesto ahora a toda la Iglesia con el magisterio del Papa Francisco, quien con palabras sencillas, signos claros, ha cautivado a la Iglesia y al mundo, impulsando para un cambio hacia la autenticidad y la coherencia de vida cristiana. Son muchos los alejados que han vuelto a comprender el Evangelio
y se han entusiasmado en el seguimiento de Jesús. La nota distintiva que lo caracteriza es esa libertad de espíritu para llevar con su presencia y su palabra el testimonio. Tal vez por eso en muchos lugares no se entiende al Papa Francisco, un latinoamericano que lleva el espíritu de Aparecida. Tal vez en muchos lugares preocupados más por un dogma, una enseñanza, una doctrina, no entienden que el Evangelio se predica primero con la palabra, la presencia, el testimonio. Esta inquietud misionera debe involucrar a todos, pastores y fieles. Evangelii Gaudium nos dice el Papa Francisco, los agentes pastorales en plural, debemos estar todos comprometidos. De la comunión a la sinodalidad. Después de 50 años de esta eclesiología, ya es un momento de dar un paso adelante a la eclesiología de la sinodalidad. Sinodalidad que quiere decir una iglesia participativa y corresponsable de todos los laicos junto a los pastores. Lo ha dicho también el Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia para el tercer milenio. ¿Qué es la sinodalidad? Caminar juntos laicos y pastores como pueblo de Dios. Sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia. Nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico y el compromiso laical. Si comprendemos, como dice San Juan Crisóstomo, que iglesia y sínodo, convocación y caminar juntos son sinónimos, porque la iglesia no es otra cosa que caminar juntos, pueblo de Dios, laicos y pastores, comprenderemos el verdadero sentido de la iglesia. Esta iglesia sinodal tiene 3 niveles. El primero, la iglesia particular. Pero en esta iglesia particular, de manera especial, la parroquia es el espacio más propio de sinodalidad, donde el pueblo de Dios vive su espacio con los pastores cercanos. Cuando los fieles laicos construyen y forman la comunidad parroquial con sus pastores, celebrando la fe, viviendo la caridad, se convierten en una iglesia sinodal que comparte la tarea de la evangelización. Cuando en una parroquia no hay más que una autoridad que todo decide, estamos en el clericalismo. Cuando una parroquia es una comunidad viva, estamos en la sinodalidad. El espíritu sinodal se aprende fundamentalmente en la Eucaristía. Todos convocados en el nombre del único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, alrededor de la palabra y la presencia sacramental de Cristo, todo el pueblo de Dios con sus propios carismas y ministerios, una sola comunidad. Es el ambiente propicio para el desarrollo de los distintos carismas en torno al querigma, la catequesis, el compromiso social, la construcción de la sociedad en lo que a cada uno corresponde. Un laicado formado en una comunidad sinodal, celebrando la Eucaristía, madura en su fe, es el auténtico discípulo para construir una nueva sociedad en el ámbito político y cultural. El segundo nivel son las provincias y regiones eclesiásticas, pero especialmente las conferencias episcopales. Conferencias episcopales que no deben ser únicamente reuniones, sino la verdadera communio episcoporum, que pasen de la colegialidad afectiva a la colegialidad efectiva. En una iglesia sinodal hace falta más un desarrollo convencido y vigoroso de esta
colegialidad de nuestros obispos. La tarea, el tercer y último nivel de esta sinodalidad es la Iglesia Universal, donde destaca en nuestro tiempo el sínodo de los obispos, que no debe ser solamente un instrumento instituido por el Papa con finalidades consultivas, sino se trata de un verdadero organismo que exprese la representatividad del Colegio Apostólico con una más decidida participación deliberativa en los grandes temas de la Iglesia Universal. Un desarrollo en esta línea tendría consecuencias muy positivas en el ámbito organizativo interno de la Iglesia Católica y repercusiones muy valiosas en el ámbito ecuménico. Todo esto, naturalmente, teniendo en cuenta la nota explicativa de Pablo VI, se trata de vivir el mayor protagonismo episcopal, pero siempre en una sólida comunión con el obispo de Roma. La experiencia sinodal de toda la Iglesia. La Comisión Teológica Internacional ha preparado un texto pedido últimamente por el Papa Francisco, profundizando en el tema de la sinodalidad desde un ángulo integral, para propiciar más la participación de cada uno de los miembros del pueblo de Dios, donde se dé siempre la dinámica de uno, algunos y todos. Es decir, uno, el ministerio del obispo de Roma, donde se centra la unidad. Algunos, la comunión del colegio episcopal con toda su responsabilidad, y todos, la participación del pueblo de Dios en el caminar juntos como iglesia. Finalmente, para la realización de la sinodalidad, debemos tomar en cuenta tres momentos de un mismo proceso: profecía, discernimiento, recepción y actuación. La profecía es el primer momento donde todo el pueblo de Dios puede expresarse y debe expresarse. Es el momento de escucharnos todos desde nuestra experiencia de Dios, todos en la apertura y escucha de la palabra de Dios para iluminar nuestros criterios, y unos y otros en la escucha del hermano en aquello de lo que a cada uno le corresponde. Si vamos a deliberar sobre la familia, ¿cómo no escuchar a las familias? Si vamos a deliberar sobre los jóvenes, ¿cómo no es comenzar con escucharlos y conocerlos a ellos? Y además escuchar a los expertos en la situación de los jóvenes de hoy. Los instrumentos y las formas de escuchar pueden ser válidamente muchos, pero el motivo teológico de fondo es el sensus fidei fidelium, es decir, el sentido de fe de todos los fieles, ya que también participan de la función profética de Cristo. El diálogo sinodal no implica tanto el hablar como el escuchar de parte de todos los integrantes del pueblo de Dios, no con un espíritu de debate o controversia para imponer los propios criterios, no con el afán de crear mayorías, sino con la intención de buscar juntos la moción del Espíritu Santo. El criterio según el cual la unidad prevalece sobre el conflicto está en la base del diálogo eclesial. El segundo aspecto, junto a este diálogo, por último, una actitud indispensable para todos es la humildad. Se requiere humildad para saber escuchar la voz del Espíritu, escuchar la voz de los demás, escuchar la voz de Dios. El segundo momento es el discernimiento, que corresponde por vocación y misión y carisma a los pastores. Es el discernimiento en la iglesia sinodal, donde está el centro de los procesos sinodales. Se trata de determinar el camino que debe recorrer la iglesia
mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos. No significa simplemente sacar conclusiones desde un estudio sociológico de estadísticas. Tampoco se trata de imponer la opinión de la mayoría, sino desarrollar el propio ministerio como pastores a través del Espíritu que guía a la verdad completa. En ese camino sinodal culmina con la escucha del obispo de Roma, llamado a pronunciarse siempre como pastor de todos los cristianos, no a partir de sus convicciones personales, sino como testigo supremo de la fe de toda la Iglesia. Por último, el tercer paso sinodal, recepción y actuación. Se trata del proceso por el cual el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, recibe y reconoce las enseñanzas del magisterio. Es un paso fundamental, recibir y actuar. Hay ocasiones, sin embargo, en el que la recepción de la enseñanza del magisterio por parte de los fieles encuentra dificultades y resistencias. Podríamos dar muchos ejemplos. Enseñanzas magisteriales de la Iglesia que no siempre son comprendidas o aceptados por los fieles. En primer lugar, debemos decir que en ambos sentidos se requiere una acción apropiada ante tales situaciones. Los fieles deben reflexionar sobre la enseñanza que se les ha dado, haciendo lo posible por entenderla. La resistencia, como una cuestión de principios a la enseñanza del magisterio, es incompatible con el auténtico sensus fidei. Sin embargo, cuando hay dificultades ante alguna enseñanza magisterial, el mismo magisterio debe reflexionar igualmente sobre la enseñanza que se ha dado y considerar si ésta necesita una clarificación, una reformulación, con el objetivo de comunicar de manera efectiva el mensaje esencial. Estos esfuerzos mutuos, esfuerzos sinodales, podríamos decir, en tiempos de dificultad, expresan en sí mismo la comunión que es esencial para la vida de toda la Iglesia. La Iglesia de México ante el futuro inmediato. Nuestros obispos, asociados en la Conferencia del Episcopado, se han propuesto preparar una ruta crítica para hacer de esta Iglesia misionera, discípula y misionera durante dos grandes acontecimienos: los 2000 años de la redención, punto central de toda la historia humana, y finalmente, y en segundo lugar, los 500 años del acontecimiento guadalupano, de indudable relevancia en nuestra historia mexicana. Todo comenzó, como lo hemos escuchado al inicio, con una sugerencia del Papa Francisco, pero con ello se ha llegado a un proyecto global pastoral en orden al 2031-2033. Lleva como título, hago una introducción de lo que se hablará posteriormente, de este documento, su estructura básica, su título: Hacia el encuentro de Jesucristo Redentor, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Este es el tiempo y este es el futuro de nuestra Iglesia. Reencontrarnos con la redención de Cristo como instrumento de salvación universal, reencontrarnos con nuestra historia de fe en la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Son tres las partes de este documento. Miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado de Santa María de Guadalupe. Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento guadalupano.
y actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Miramos la realidad, interpretamos y juzgamos, actuamos como pueblo redimido. Es en realidad el método clásico de la pastoral católica: ver, juzgar y actuar, donde el centro de toda la historia es Jesucristo, como expresión del amor de Dios para la humanidad entera. Basta recordar aquel texto de San Pablo en su carta a los Gálatas, desde donde debemos entender toda la persona y actuación de Jesucristo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La plenitud de todos los tiempos se dio hace 2000 años en la encrucijada de todas las civilizaciones y continentes que conocemos como el Medio Oriente o Tierra Santa. Plenitud religiosa. El pueblo de Israel esperaba al Mesías enviado de Dios. Plenitud cultural. Los griegos habían desarrollado un lenguaje y una mentalidad capaz de unificar el Mediterráneo, griego y filosofía. Plenitud de civilización. Los romanos habían desarrollado la tecnología y la comunicación suficiente para la comunicación de ese mundo y del acontecimiento salvífico. Esta plenitud se va dando en distintos momentos de la historia para cada pueblo. Se ha dado de una vez para siempre en Jesucristo, pero se actualiza en distintos momentos de la existencia de cada pueblo y de cada persona. Para todos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vivir en esa dinámica es entrar en la redención querida por Dios, realizada por Cristo, comunicada por el Espíritu Santo. La plenitud de los tiempos en nuestro continente se dio en el siglo XVI, con el encuentro de dos mundos, la evangelización de estas tierras. De manera notable está el acontecimiento guadalupano, que adelanta el mestizaje y que habla del único Dios por quien se vive en el lenguaje y la simbología de los pueblos originarios, tal como lo expresó Juan Pablo II en su primera visita. Santa María de Guadalupe, decía Juan Pablo, es expresión perfectamente inculturada del Evangelio. La redención llegó a nuestra historia hace 500 años, con un elemento de especial relevancia por parte del amor misericordioso y providencial de Dios para nosotros, el acontecimiento guadalupano, donde contemplamos el rostro amoroso de María que nos entrega a Jesucristo. Miles de evangelizadores, religiosos, laicos, familias completas, marcaron nuestro país con el Evangelio, y en medio de ellos, María, con su presencia, que continúa vigente en medio de nuestras tribulaciones, por quien ha resonado las palabras dirigidas a Juan Diego. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te angustias? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Y es que junto a la madre está el Hijo Redentor, universal y definitivo. Conclusión: la mirada de la Iglesia Católica y de nuestros obispos mexicanos es una mirada de esperanza. Nuestra tarea final, el sueño de la Iglesia que deseamos llegar a ser y construir para celebrar los 2000 años de la redención, los 500 años del acontecimiento guadalupano, no pueden terminar en una reflexión, no pueden terminar en una propuesta, no pueden concluir en un documento
o en páginas llenas de recomendaciones y buenas intenciones. Debemos, de acuerdo al Vaticano II y a todos estos proyectos inspiradores, ser una iglesia convencida de su experiencia de Dios, llena de creatividad, comunión y sinodalidad, para ser capaces de evangelizar a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a nuestro mundo. Muchas gracias. Si algún participante tuviese alguna pregunta, la nota en la tarjeta y se la entrega a los muchachos. Aquí ya tenemos 2 preguntas que puede contestar el Padre Mario. Nuestro tema, que ha sido Iglesia misionera y sinodal, nos lleva precisamente a este rostro nuevo, actual, de una iglesia comprometida. Para un joven universitario, dice esta pregunta: ¿cuáles serían las estrategias fundamentales de evangelización para contribuir en el crecimiento de una iglesia misionera? Un joven universitario. Pensemos lo que puede ser un joven universitario si está en una universidad estatal. Puede ser más fácil que si está en una universidad de la iglesia. Bueno, es una broma. No crean que es más fácil evangelizar a un joven en una iglesia, en una universidad católica o en una universidad estatal. El desafío es el mismo. Los jóvenes viven esa misma realidad, una realidad que les influye de muchas maneras para vivir al margen de los grandes valores cristianos. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es el testimonio, pero un joven que va creciendo, que va comenzando a tomar sus opciones en la vida, es también el momento para ir definiéndose en la vida. Caminar de acuerdo a las corrientes culturales no es la forma de vivir la fe. Caminar conociendo a Jesucristo y su propuesta es la manera de transformar las corrientes culturales equivocadas, o es la manera de impulsar los valores adecuados de una sociedad. En otras palabras, ¿cuál es nuestro punto de referencia para saber qué es lo que podemos impulsar, qué es lo que debemos rechazar? Un mejor conocimiento de Jesucristo. Un joven que conoce a Cristo, que conoce el Evangelio, será una semilla que transforma su ambiente. En medio de ese ambiente universitario, muchas veces contrario a los valores del Evangelio. Una pregunta difícil que trataremos, difícil en el sentido de muy amplia, que trataremos precisamente de contestar de manera directa con la reflexión del día de mañana. El documento de Aparecida en el 229 dice que es necesaria una sana apologética y no un falso ecumenismo.
cómo se debe entender. La apologética es mostrar lo que creemos, saber mostrar lo que creemos, dar razones de fe. Dice San Pablo, cuando te pregunten sobre tu fe, debes saber dar razones de tu esperanza, de tu fe y de tu esperanza. La sana apologética, efectivamente, Aparecida habla de esto. Y yo diría que hay movimientos en medio de nuestra iglesia, movimientos como los apóstoles de la palabra, admirables, porque esa es la sana apologética. Es conocer, es formarnos, es saber de qué estamos hablando y es saber orientar a quien nos pregunta de la fe. No es estar en una actitud de pleito, de controversia, que es exactamente lo que no va a significar nunca una evangelización. Es saber dar respuesta de nuestra fe. Y menciono a los apóstoles de la palabra porque han hecho una gran labor. Han hecho una gran labor formando a muchos para saber dar razones de su fe. Pero pasemos de las razones a la vida, que es lo más importante, ¿eh? Y naturalmente el ecumenismo, el falso ecumenismo, es pensar que nosotros debemos dejar la plenitud de los medios de salvación para pasarnos a tener menos medios de salvación. Es decir, el falso ecumenismo es dejar la Iglesia Católica para irnos con otro grupo. El auténtico ecumenismo es ver a los demás como hermanos sin dejar de ser yo, plenamente yo, con todos los elementos de mi fe católica. Ayudar a reencontrar ese camino que en algún momento le ha alejado de la fe. El ecumenismo no es un asunto que debamos dejar. Está expresado, como lo decía yo en alguna parte de la reflexión, en la petición misma de Jesús. Padre, te ruego por los que van a creer a través de ellos en mí, que sean uno como tú y yo. Todos los que creemos en Cristo seamos no enemigos, estamos divididos, pero no seamos enemigos. Y como católicos, es decir, hermanos mayores, porque somos los hermanos mayores en la fe, ayudemos a que den el paso hacia adelante, en la medida de lo posible. No se trata de obligar a nadie, de convencer con la propia fe, de convencer con la propia vida. Si comenzamos a pelear, seremos enemigos, no hermanos. Desde el inicio de la vida cristiana, los fieles eran activos, protagonistas en el desarrollo. ¿Por qué razón el discernimiento es solo de los pastores? ¿No ha de ser discernimiento un asunto de todo lo de Dios? Bueno, lo que debemos decir es que la participación en la vida cristiana es de todos, de todo el pueblo de Dios. Y esa participación incluye expresar, escuchar. Decíamos en esa parte sinodal que apenas comenzamos, ¿eh? El Concilio Vaticano II no habló de sinodalidad, habló de comunión del pueblo de Dios, de colegialidad de los obispos, pero no llegó a sinodalidad, que es todo el pueblo de Dios, y que significa dejar que los laicos se integren y saber escuchar su voz. Decía yo, la Eucaristía es la escuela perfecta de la sinodalidad.
unos y otros, escuchar la palabra de Dios, escucharnos mutuamente en la oración, sabernos tomar en cuenta unos a otros. Sin embargo, la tarea fundamental de los pastores es el discernimiento que lleva a la decisión, a la orientación. Esa es su tarea. Ese es lo que les corresponde. Y ese discernimiento no es margen del pueblo de Dios, sino con el pueblo de Dios. Tal vez ahí está la gran diferencia. La sinodalidad no es prescindir. Voy a señalar un caso muy sencillo, espero que se entienda, hablando precisamente de la Eucaristía y la sinodalidad. Hace algunos años, cuando en una reflexión pensaba que la Eucaristía debe realizarse siempre con el que preside, obispo, presbítero, en algún caso puede ser un diácono permanente, pero hablemos de la Eucaristía, el obispo y el presbítero. Pero el obispo y el presbítero junto al pueblo de Dios, la comunidad. Y decía precisamente en este ejemplo que quiero dar, que no tendría ningún caso celebrar la Eucaristía sin el pueblo de Dios. El obispo solo, el presbítero solo. No estoy diciendo que la Eucaristía pierda valor, no. Que la Eucaristía es para vivir la comunidad, la plenitud de la iglesia, pueblo de Dios. Y si está la cabeza sola, sin el cuerpo, o está el cuerpo solo, sin la cabeza, no, la Eucaristía es expresión del pueblo de Dios. Cristo, cabeza, pueblo de Dios, su cuerpo. Y expresaba esto diciendo, pues no, debemos dejar un poquito esa costumbre, porque es que si no hay pueblo, entonces abre las puertas y búscalo, forma comunidad. La Eucaristía no es solamente una expresión del que preside, esa es precisamente la reorientación de Vaticano II en la liturgia, celebración y en el concepto de iglesia, pueblo de Dios, donde todos estamos incluidos. Bueno, decía el obispo, entonces, si yo celebro solo la Eucaristía, ¿no vale? En ese ejemplo que estaba dando, que se dio así de vis a vis, y yo le decía, bueno, mire, señor obispo, yo no me imagino a San Pedro o alguno de los apóstoles celebrando la fracción del pan solo. Se celebra con la comunidad, porque Cristo se da a la comunidad. Y ese es de los cambios de mentalidad y de actitud que debemos tener. Finalmente, en Aparecida el paso que debemos dar en este sentido es Aparecida, dice lo que debemos hacer. Bueno, Aparecida es solo un punto de referencia, es una reflexión, tendrán que seguir más reflexiones, pero Aparecida ilumina, Aparecida abre caminos, y Aparecida es ahora también a través del Papa Francisco una propuesta para el mundo entero, ser discípulos misioneros que, convencidos de nuestra fe y nuestra experiencia de Dios, cambiemos el mundo. El mundo antiguo, el paganismo de hace 2000 años, se transformó con discípulos convencidos hasta el martirio. Hoy vivimos un neopaganismo que necesita de discípulos convencidos hasta la muerte. Gracias. Le agradecemos al doctor Mario
el habernos compartido la conferencia de una iglesia esencial a una iglesia profética y misionera que asume la realidad del pueblo mexicano al que quiere amar, servir y evangelizar. Ya le pasaremos las preguntas para que las lea y mañana en algún momento nos seguirá compartiendo. De hecho, él dirige la segunda conferencia. En un momento, pues podrá responder alguna pregunta más. Con esto cerramos.